Entonces les había terminado la clase anterior que pensaran en este tipo de problema de objetos que están conformados por distintas partes, que eso es tal vez lo que nos gustaría pensar ahora para este problema. Yo les decía en específico ahí del libro el problema 1125. El problema 1125 dice: considere un disco compuesto de dos mitades homogéneas conectadas a lo largo del diámetro. Si una mitad tiene densidad ρ y la otra 2ρ, encuentre la expresión para el lagrangiano cuando el disco rueda sin deslizar. A lo largo de una superficie horizontal. Por supuesto, vean qué bonito ese problema si lo ponemos ahora en una superficie inclinada, ¿verdad? Entonces ya pueden pensar qué les pueden preguntar en el examen. Entonces la idea es que encontremos el lagrangiano. Ya somos especialistas en eso. Ya vimos que el tema es que tenemos dos tipos de energía cinética, una debida a la rotación y otra debida a la traslación. Entonces este lagrangiano que vamos a tener va a tener que considerar eso. Ahora, el tema es que esta es una figura, por decirlo de una manera, su forma es muy distinta a lo que podemos esperar. ¿Lo ven? Usualmente no vemos este tipo de objetos porque él no podría girar como medio disco, ¿lo ven? Al estar pegado uno con el otro podemos ver medios discos girando, ¿sí? Entonces pensemos un poquito primero en la superficie horizontal. Tenemos ahí la superficie horizontal y aquí tenemos nuestro disco. Entonces la idea es que a través del diámetro vamos a tener que este disco tiene aquí una densidad ρ y aquí tiene una densidad 2ρ. ¿Verdad? Y gira respecto a su centro, ya del disco como todo. ¿Lo ven? Si solo elimináramos esta parte, este movimiento del disco que ahorita está arriba en este momento, ¿verdad? En el dibujo,
sería un movimiento muy extraño que no solemos ver. ¿Lo ven? Entonces tenemos que tener cuidado cuando encontremos los momentos de inercia para este objeto. ¿Lo ven? Entonces, mucha de la dificultad que tiene este ejercicio es esa, ¿verdad? Encontrar cómo se ve el momento de inercia de este objeto, que es un poquito distinto a lo normal. También su centro de masa va a estar movido. ¿Se acuerdan que necesitamos el centro de masa para ver la traslación? ¿Sí? Entonces, ese es un problema que se las trae, ¿verdad? Vamos a tener un efecto en traslación y un efecto en rotación, debido a que, por ser de densidades distintas, su centro de masa no sabemos dónde está. ¿Sí? Hagamos el sistema de coordenadas. Ustedes son expertos en eso. Yo en particular voy a pensar en este sistema de coordenadas que pasa ahí por el centro del disco. A este le voy a llamar X2, a este le voy a llamar X1. Y por supuesto, un punto aquí va a venir con un ángulo θ aquí y una distancia r. Y voy a decir que mi disco tiene un radio R mayúsculo. ¿Sí? Pero cualquier punto del disco tiene un R minúscula y un ángulo θ. ¿Sí? Hasta ahí todos conmigo. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Él es un disco entero, solo tiene un radio. Estas son las coordenadas de un punto del disco. Entonces, vean que el centro de masa, nuestro amigo centro de masa, va a ocurrir en un punto 0, x2, voy a llamarle barra. Ahí va a ocurrir el centro de masa. Por simetría del objeto, ¿verdad? ¿Sí? Cada mitad mide lo mismo de x1 en x1, de x1 en x1. Entonces, donde puede haber un cambio es en la posición en x2. ¿Sí? Igual, claramente esta integral nos va a dar 0, pero ya ahorita volvemos a eso. Veamos cuánto vale x2. Vamos a decir que x2 va a venir dado por la densidad entre la masa m mayúscula. Esta masa m mayúscula, ¿verdad? Que es la del centro de masa, todavía no la hemos calculado. ¿Sí? Esta es solo de la definición de centro de masa, ¿se acuerdan? Entonces, abro paréntesis. Esto va a ser dos veces la integral de x2 de x1 de x2
más la integral de x2 de x1 de x2. Estas dos veces, entonces, para la idea es que es la parte de abajo, ¿lo ven? Y esta es solo una vez, porque la densidad aquí solo es ρ, y esta es para la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner, no sé, para diferenciar ahorita, simplemente ponemos voy a hacerle un dibujito aquí, que este es el de arriba, y este es el de abajo. Eso solo para recordar, ¿sí? Como esto se va moviendo, lo de arriba después está abajo o está al lado, ¿sí? Pero ahorita solo estamos encontrando centro de masa. Claramente esa integral ya es súper sencilla para ustedes. Vean que esa integral es la misma que la densidad entre m por dos veces la integral de 0 hasta r mayúscula de la integral de pi hasta 2pi, ¿lo ven? La parte de arriba empieza en pi y termina en 2pi. La parte de abajo, perdón, estoy resolviendo la parte de abajo. La parte de abajo empieza con un ángulo pi y termina con un ángulo 2pi. Por este objeto. Este objeto es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente es r seno del ángulo por r dr del ángulo. Más, ahora la parte de arriba. La parte de arriba igual va de 0 hasta r mayúscula, pero en el ángulo va desde 0 hasta pi. De lo mismo, ¿verdad? De r seno del ángulo por r dr del ángulo. Cierro paréntesis. Y esas integrales son más que trivial para ustedes. Esto les da que es igual a menos 2/3 de ρ por r al cubo entre m mayúscula. Este es un 3 que me salió difícil. Claramente esto no nos dice nada porque no sabemos cuánto vale m mayúscula. Lo del siguiente paso es encontrar m mayúscula. Para este caso m mayúscula no es nada muy extraño, ¿verdad? Como son homogéneos, vean que m mayúscula simplemente es ρ por un medio de pi r cuadrado más 2 veces ρ de un medio de pi r cuadrado. ¿Lo ven? Esto es la mitad del área del círculo. Esto es la mitad del área del círculo. Esto es la densidad, esto es 2 veces la densidad. Entonces vean que la masa, m mayúscula, no es más que 3 medios de ρ por pi por r al cuadrado. Claro, con este resultado lo puedo sustituir acá, ¿verdad? Y ya saber bien cuánto vale x2. Esto implica que nuestro amigo x2 barra va a ser igual a menos 4/9
de 1 entre pi por R mayúscula. ¿Todos conmigo ahí? Ya con la posición del centro de masa, lo que sigue es calcular el momento de inercia. Claramente, de calcular ese momento de inercia se las trae. Y nosotros somos un poquito más inteligentes que eso, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es calcular el momento de inercia respecto al eje X3. ¿Lo ven? Y después lo transformamos. ¿Sí? Porque la posición del centro de masa es una posición extraña. Entonces, primero calculémoslo respecto acá y después lo movemos al centro de masa. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces voy a borrar por acá, porque ya no me cabe en esta pizarra. Entonces, nuestro amigo I3 no es nada muy extraño. Eso va a ser ρ de la integral de 0 hasta r, de la integral de 0 hasta pi, de r cuadrado punto r, de r de zeta, más 2 veces la integral de 0 hasta r, pero ahora de pi hasta 2pi, de r cuadrado punto r de r de zeta. Esa es la integración que conocemos. Y vean que este objeto va a ser igual a 3/4 de pi rho r al cubo. Y lo que es interesante es que si yo sustituyo la masa, este objeto es un medio de m por r al cuadrado. ¿Verdad? Lo cual no es extraño, ¿verdad? Tenemos un disco, su momento de inercia, ya lo tenemos más que conocido, ¿sí? Y claro, ahora necesito trasladarlo. Realmente a este le voy a llamar I0, ¿verdad? Para recordar que es ahora con respecto al centro de masa. I0 va a ser entonces I3 menos
m por x2 barra al cuadrado. Entonces ahora sí, lo tengo el momento de inercia donde lo ocupo. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces vean que ahí hago la sustitución y 3 es un medio de m por r al cuadrado menos m por x2 al cuadrado. x2 es este objeto que está aquí. Entonces, este objeto va a ser 16/81 de r entre pi al cuadrado. ¿Verdad? 4 al cuadrado, 16. 9 al cuadrado, 81. R entre pi al cuadrado. Y vean que esto es lo mismo que un medio de m por r al cuadrado de, abro paréntesis, 1 menos 32/81 pi cuadrado. Y ese va a ser nuestro I3. Hasta ahí todos bien, ¿verdad? Lo que sucede es que andamos buscando el lagrangiano. Para encontrar el lagrangiano ya tenemos la parte rotacional, pero ahora necesitamos la parte traslacional. Y para obtener la parte traslacional ocupamos la velocidad del centro de masa. ¿Lo ven? No nos sirve la velocidad de este punto, la del centro del disco. Ocupamos la del centro de masa. Entonces necesitamos encontrar la velocidad del centro de masa. Ya con esos tres ingredientes, con la posición del centro de masa, con el momento de inercia, ya podemos montar el lagrangiano. Pero calculemos la velocidad del centro de masa. Entonces, para no perdernos, voy a poner por acá también cuánto vale x2, para que no lo olvidemos. ¿Lo ven? Voy a borrar por acá, en búsqueda de la velocidad del centro de masa.
Entonces, ahora voy a tener que pensar en este disco moviéndose, que es parte de la gracia para encontrar la velocidad del centro de masa. Entonces, si yo pienso en este disco moviéndose, corrámoslo un poquito por acá y ahora lo movemos. Si lo movemos, pensemos en que aquí está el ecuador de ese disco. Entonces, aquí tenemos el eje perpendicular al suelo. Y aquí vamos a tener el eje que era perpendicular al ecuador. Ahí está todo en el centro. Vean que este ángulo va a ser el ángulo zeta. Esto aquí sigue siendo rho y esto aquí sigue siendo 2 rho. Y nuestro amigo, el centro de masa, ocurre aquí, ¿verdad? Es negativo en x2. Entonces ocurre en algún punto por aquí, ¿lo ven? ¿Sí? Esta distancia aquí, voy a proyectarla para acá, para que todos me sigan. Esta distancia aquí es x2. Vale. Vean que esto que está aquí es exactamente R mayúscula. Ese nunca cambia. Entonces, el X del centro de masa es simplemente R zeta menos la magnitud de x2 barra por el seno del ángulo. Y la posición del centro de masa en Y va a ser igual a R menos x2 por el coseno del ángulo. Si lo ven, es como si aquí surgiera un triangulito y como este ángulo es igual a este, yo puedo encontrar las coordenadas en mi nuevo sistema. Y claro, ya teniendo x del centro de masa y y del centro de masa, la velocidad simplemente es la derivada temporal. Entonces, el x punto para el centro de masa va a ser igual a r por el ángulo punto menos x2, su magnitud, teta punto por coseno de teta. Es la derivada temporal de este. Y y punto del centro de masa es simplemente entonces la magnitud de x2
por teta punto por el seno del ángulo. Cambia el signo porque es la derivada del coseno. Y claro, nosotros lo que queremos es la velocidad en el centro de masa. Vean que la velocidad en el centro de masa realmente viene por x del centro de masa cuadrado por y del centro de masa cuadrado. Eso es exactamente la velocidad al cuadrado. Esa velocidad, de ahí ustedes la pueden ver ahí, esa velocidad va a ser r cuadrado por teta punto cuadrado más x2 al cuadrado, ¿verdad? Como ya está al cuadrado, no hace falta la parte de magnitud. Teta punto al cuadrado menos 2 veces teta punto cuadrado por r por la magnitud de x2 barra por el coseno del ángulo. Esa va a ser nuestra velocidad. Que vean que realmente la velocidad al cuadrado no es más que un objeto, por decirlo así, geométrico, que le voy a llamar, no sé, a mejor nombre voy a llamarle hay una letra extraña, voy a llamarle llamémosle velocidad, no sé, L cuadrado, por darle un nombre, L cuadrado por teta punto al cuadrado. Eso nos va a dar la velocidad. Donde nuestro objeto L cuadrado, ¿verdad? Simplemente viene de acá. Entonces, por definición, L es la raíz de R cuadrado más x2 barra al cuadrado menos 2r por la magnitud de x2 barra por el coseno del ángulo. Aún nuestra definición L, ¿verdad? Vean que podemos reescribirla como L, como simplemente R por la raíz de 1 más 16 entre 81 pi cuadrado menos 8, 9 pi por el coseno del ángulo. Raíz. Eso es un 81, ¿verdad? Y eso nos va a dar L. Entonces nuestra velocidad es esta con este L. Ya con eso podemos ir a la definición de energía cinética. Me va a tocar borrar un poquito aquí, pero reescribamos lo que sabemos. También sabemos I0, que I0 entonces no es más que un medio de M R cuadrado de 1 menos 32
81avos de pi cuadrado. Y acabamos de aprender que mi v cuadrado es igual a L cuadrado por teta punto cuadrado, ¿verdad? Y tenemos esa definición de L. Ya con esos ingredientes puedo escribir la energía cinética. Vean que entonces nuestra energía cinética va a ser igual a la energía de trasladarse, ¿verdad? Más la energía de rotar. Entonces, esto va a ser nuestro amigo, un medio de m mayúscula v cuadrado, más un medio de I0 por teta punto cuadrado. Y puedo sustituir lo que ya sé, ¿verdad? ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale I0? Si hago esa sustitución, ocurre lo siguiente. Entonces esto va a ser igual a un medio de M por R cuadrado por teta punto al cuadrado, abro paréntesis, de 3 medios menos 8 novenos de pi por coseno del ángulo. Y esa es nuestra energía cinética. Que esto ocurre un montón, ¿verdad? Ya ustedes como físicos tienen que ser sensibles a esto. Este objeto pareciera ser un solo objeto, ¿lo ven? Ya cuando ustedes sustituyen los valores de construcción, este objeto es uno solo, ¿lo ven? Esto pareciera ser una sola cantidad. Ese es el cuidado que tienen que tener. ¿Sí? Y ahora viene nuestro viejo amigo, la energía potencial, ¿verdad? Que hubiera sido muy sencillo, pero como corrimos el centro de masa, ya el problema se complica un poquito. La energía potencial en este caso, como ya tenemos los datos, no es nada extraño, pero va a ser mg por un medio de R más x2 barra por el coseno del ángulo. Entonces, esto es lo mismo que un medio de mgr por, abro paréntesis, 1 menos 8 novenos de pi coseno del ángulo. Y ya con esos dos amigos puedo escribir el lagrangiano, que era lo que me estaban preguntando. De tal manera que nuestro amigo el lagrangiano va a ser igual a un medio de mr por, abro paréntesis, r teta punto cuadrado, abro paréntesis, 3 medios menos 8 novenos de pi por coseno del ángulo, cierro paréntesis,
menos G, abro paréntesis, de 1 menos 8, 9 pi, coseno del ángulo. Y cierro paréntesis acá. Y este es nuestro amigo el lagrangiano. Preguntas. Uh-huh. Y digamos que como y la posición en Y del centro de masa. ¿Por qué solo en Y hay? Y porque usamos, digamos, si antes teníamos como R menos 2 barra. Perdón, no entendí. Digamos, antes la posición en Y, Ajá. el centro de masa que teníamos era distinta a este estándar. Lo que tenía era R, entonces va al centro geométrico y luego va. No, pero por aquí lo escribimos. Sí. ¿Verdad? Es este número que estamos usando aquí. Para la posición del centro de masa. Este es 2. Ajá. Y como yo malvadamente saqué un medio, por eso multiplico por 2. ¿Verdad? Por eso queda 8, 9 de pi. No, pero antes ese paso, digamos, cuando circula la energía potencial, Ajá. sería M por la posición del centro de masa. Uh-huh. En el eje vertical. Uh-huh. Pero, digamos que lo que yo digo es que usted había puesto otra definición para esa posición del centro de masa, la que sustituyó en los paréntesis. Sí, esta es la posición del centro de masa. Lo que te acuerdas, lo único que hice fue, después cambié la masa, el valor de la masa. Como yo sé cuánto vale la masa para este problema, yo puedo cambiar el valor de la masa. Pero es que esa posición, a la que usted me dice, esa sería como en el eje que está rotando con la rueda. Sí, pero es la componente, por eso el coseno. ¿Lo ves? Es el que acabo de borrar aquí. Estoy viendo la proyección en el eje Y. Esa proyección siempre es la misma. Por eso viene con el coseno. Sí, viene con el coseno, pero ¿por qué tiene un medio ahí? ¿Por qué está sumado? Porque yo tengo la gravedad, debería estar aquí en el centro, ¿verdad? Sí. Y yo le resto a esa altura la altura que tiene ahora el centro de masa. Eso es para dar la altura correcta. Eso es lo que estoy haciendo con esa resta. No es que tengo... ¿Perdón? Sí. No, porque es que nuevamente, cuando va para arriba, es positivo. ¿Lo ves? Entonces, usted el signo lo define la definición de centro de masa. ¿Verdad? Siempre va a ser la posición ahora donde sea que esté. Usted no sabe cuál es el signo. Entonces, por eso yo lo sumo. ¿Verdad? Yo tengo la posición más la posición que tenga el centro de masa. Que puede estar arriba, puede estar abajo cuando va girando. Entonces, ya sabiendo el valor del centro de masa, que vimos que tenía ese negativo, aquí ocurre la resta. Pero quien te va a dar el signo es el coseno, dependiendo en qué ángulo vaya. Entonces ahí va cambiando el signo. Entonces a veces resta, a veces suma. Uh-huh. Correcto. Ahí usted encuentra máximo. Ya eso sería otra cosa, ¿verdad? Si yo les preguntara, ¿dónde la energía potencial es máxima? Esa es otra pregunta que uno puede hacer, que se resuelve así. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Y ese es un poquito del sabor de sus problemas. Ya con esto podemos dar por terminado nuestro capítulo 11. ¿Verdad? Ya tenemos que movernos.
para hablar de algo muy interesante, que son las oscilaciones acopladas. Ya la clase anterior les mencioné un poquito de que íbamos a tratar con oscilaciones acopladas. Entonces vamos a hacer de alguna manera un cambio de marcha, pero ustedes van a ver que está relacionado con lo que hemos venido estudiando. Hablamos un poquito de marcos de referencia no inerciales. Ahora vimos que aún cuando tengo un objeto que tiene volumen, esos objetos necesitan una nueva ecuación, que fue lo que encontró Euler-Lagrange. ¿Sí? Y hizo ese trabajo Euler. ¿Todos de acuerdo? Ahora vamos a hablar de oscilaciones acopladas. Entonces, ustedes van viendo que no viene de la nada lo que estamos resolviendo. Entonces, ¿se acuerdan el problema del barco? Euler estaba preocupado por el barco. Cuando usted tiene el barco en la orilla, ese barco puede oscilar. Y él no podía explicar las oscilaciones de ese barco. ¿Lo ven? Ya van viendo qué es lo que pasa. Imagínense este objeto. Este objeto, esto tiene una densidad y esto tiene otra densidad. Si este objeto oscilara, yo realmente tengo aquí dos oscilaciones, una de la parte de arriba y una de la parte de abajo. ¿Cómo trabajo eso? Y ahí viene ese concepto de oscilación acoplada, que era el problema que estaba preocupado hoy, la verdad, ¿por qué oscilaba nuestro barco? Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis en la mecánica y hablar por qué la obsesión de los barcos, ¿sí? Ya hemos hablado muchísimas veces, pero podemos ponerlas todas en un contexto. Evidentemente, esto es importante porque la mecánica se inventa en Inglaterra, ¿sí? Si la mecánica se hubiera inventado en otro lado, ¿quién sabe? Si usted vive en Inglaterra, la única forma para moverse en el mundo es con barcos, ¿verdad? Porque usted tiene islas. ¿Lo ven? Entonces, voy a borrar por acá. Ok, igual iba a borrar aquí abajito. Entonces usted tiene Inglaterra. Ahí tiene Inglaterra, la isla. Entonces, cuando Newton viene y propone su teoría, ¿se acuerdan que yo les hablé de esto el curso anterior? Usted tiene ahí el planeta Tierra y la primera ley de Newton tiene un pequeñísimo problema, ¿se acuerdan? Si usted tiene un barco en el planeta Tierra, ese barco debería moverse de esta manera. ¿Sí? Esto es lo que dice la primera ley de Newton. Esto enuncia. Esto es totalmente correcto, ¿lo ven? Los barcos deberían salir por las nubes, según la primera ley de la mecánica, la primera ley de Newton. Desde ahí tenemos ese interés por el movimiento de los barcos, ¿lo ven? Ya nos preocupa, porque esto no pasa, ¿o sí? Ya ustedes lo pueden explicar. Ya ustedes pueden decir, ¿por qué esto no pasa? Porque eso es un marco de referencia no inercial. Y las leyes de Newton no aplican en los marcos de referencia no inercial. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí hay una fuerza ficticia, ¿verdad? Entonces, claro, a usted le dijeron, ese barco no siente ninguna fuerza. Sí, no siente ninguna fuerza, pero si usted va a observar este marco de referencia,
tiene que poner esa fuerza ficticia. Entonces, claro, este es un sistema que tiene fuerzas. Y por supuesto, la fuerza centrífuga es la que hace que ese barco no ande ahí por los aires a su propio gusto. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, después vinimos y cuando vimos Coriolis, ¿se acuerdan? Hablamos de cómo un barco impactaba a otro barco. ¿Sí? Volvimos a hablar de barcos. Después vino nuestro amigo Euler y quería estudiar las oscilaciones del barco. Usted tiene el agua, ¿cómo oscila ahí el barco? ¿Sí? Claramente esto no es coincidencia. Esto es porque Inglaterra necesita moverse por el mundo, es una gran potencia y tiene una gran naval, ¿se acuerdan? Entonces, toda la mecánica de este momento está plagada por eso. Algo que no les conté, que es muy interesante en ese mismo momento, se habla de la paradoja del barco. Esto para dejarlos pensar un poquito. Yo tengo un barco. Y pensemos que le quitamos esta pieza. Yo la pongo por acá. ¿Sí? Todos ustedes dirían que este es el barco original, ¿no? ¿O no? Sí, ese es el barco original, con una pequeña reparación. Ahora vengo y agarro esta piecita que está aquí y la paso para acá. Ustedes dirían, de profesor, es el mismo barco, ¿o no? Ah, ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo ahora paso todo el barco menos una piecita? Muevo todo el barco para allá menos una piecita. ¿Cuál es el barco original? ¿Verdad? No solo eso. Ustedes como buenos físicos, en este momento el hígado les respondió y les dijo, nah. De profesor, es obvio, cuando usted pasa la mitad para un lado, ya cuando la mitad está de este lado, de este es el barco original, ¿no? Profesor que le gusta complicarse. Ah, pero yo les pregunto, entonces, ¿qué pasa a la mitad del camino? ¿Qué pasa cuando el 50% del barco está en este lado y el 50% del barco está en ese otro lado? ¿Cuál es el barco original? ¿O usted tiene dos barcos? ¿Usted duplicó el barco o qué pasó? ¿Verdad? Evidentemente esta pregunta no tiene respuesta. Al día de hoy no tenemos una verdadera respuesta. Eso es una problemática, una paradoja, por decirlo de una manera, que viene desde el tiempo de los griegos y no se ha podido resolver. Claramente, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con oscilaciones acopladas? Respiren profundo y denme un segundo, que para ahí vamos. ¿Sí? Yo les voy a decir, y aquí es donde la física se ha vuelto muy importante en el siglo XXI. Y como yo les he contado, yo a veces peco de contarles la física que sí importa, ¿verdad? Entonces, esto ya el libro no lo menciona, en un curso usual de mecánica no les mencionarían eso.
Pero sucede que de alguna manera yo les puedo decir que este barco tiene alguna información que no se va para el otro barco. ¿Lo ven? Hay alguna información que queda aquí en este barco. A mejor palabra, y para hacerlo bastante controversial la clase de hoy, ese barco tiene un alma. Y el alma del barco no se va para el otro barco. Entonces usted, aunque aquí le queda una piecita, usted va a decir, ah, este es el barco original. Aquel no es el barco original, aquel son los repuestos del barco, aunque yo ya lo he cambiado todo. Y ustedes dirán, profesor, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Estaba malo el desayuno hoy en la mañana. Pero las piezas llevan esa historia. Sí, pero eso, a partir de T0 tienen la misma historia. Hay un T donde todos tienen la misma historia. Ajá, sí. Sí, sí, eso es cierto. Esa es una muy mala palabra para llamarle al alma. Estoy diciendo alma porque no se me ocurre una mejor. Pero lo que pasa, ¿verdad? Y aquí es donde venía a darle la otra idea. Lo que pasa es que yo no puedo hacer calzar una piecita aquí nueva si yo no me acoplo al alma de ese barco. Y por eso usted sabe que el otro barco de allá no es el otro barco original, aunque usted no sepa nada de la historia del barco. No, pero aquellas piezas de allá se llevan la historia del barco, es la historia del rompecabezas. Lo que tú estarías diciendo es que, pero ¿por qué? ¿Qué porcentaje de la historia se queda con este barco? ¿Dónde está almacenada esa historia? Pero lo que pasa es que hay más que no solo la historia del barco. Y por eso historia es una muy mala palabra. Sí, como le llamo alma, le puedo llamar, no sé, el constitutivo original del éter teórico de la resonancia en la magnetosfera alrededor del aura del barco. Puedo usar esa palabra, ¿verdad? Pero la palabra historia tiene como una definición muy clara que no es la que mejor nos calza ahí. Porque hay un par de cosas que no se van con la historia del barco. Y la historia del barco es información que debería estar almacenada en un lugar. Que ese es el problema de usar historia que no nos sirve ahí. Dime. Bueno, esa es una forma como un poquito simple de ver lo que queremos ver. Porque entonces ahora viene el siguiente paso. Y esto es lo que ustedes no ven. ¿Qué pasa con ustedes?
hay un tiempo en el cual todas sus células ya no están con ustedes. Entonces, ustedes son el Daniel del pasado. ¿A dónde está el Daniel del pasado? ¿Dónde quedó almacenada esa información? Algo por ahí, ¿lo ven? Y ustedes dirán, y aquí es donde, por supuesto esto lo voy a decir solo porque me obligan. Yo soy un físico teórico, me encantan las matemáticas, yo podría aquí pasar todo el día haciendo matemáticas, pero a mí me obligan a hablarles a ustedes de la realidad nacional. ¿Sí? Y a ustedes les llega la evaluación docente, dice, habla el profesor de la realidad nacional. Me ponen un 0, ¿verdad? Eso es como si le pusieran un 0 a 1, ¿no? Entonces, vean. Lo que sucede aquí es que aquí es donde comete el error el científico. Ustedes nada más dicen no aplica, ¿lo ven? Esa es la respuesta. Pero ustedes tienen que poder conversar con todos los humanos. Y cuando vienen y le tiran esta paradoja, la gran mayoría de humanos van a decir, es que el barco tiene alma. ¿Y qué tiene eso de malo? Ustedes tienen alma. Y por eso es que, aunque reemplazan todas las células de su cuerpo, de ustedes siguen siendo ustedes, porque su alma no ha sido reemplazada. ¿Lo ven? Me encanta. Yo les he contado del experimento de este que se llama de EVA, cuando estudian todos los ADN mitocondriales y se gastó estos millones en estas supercomputadoras para hacer código, para analizar todos los ADN mitocondriales, se hacen todos los cálculos, queda un solo ADN mitocondrial. Entonces, cualquier persona del otro lado, ¿lo ven? Cualquier persona fuera de este edificio, ¿qué es la respuesta que va a dar? Eva existió. Ustedes no están haciendo nada en esa aula. En esta aula no se está haciendo nada. ¿No? Y eso es importantísimo. Nosotros como científicos que debemos poder dar esa respuesta. ¿Dónde está esa información? ¿Dónde está eso que los otros quieren llamarle alma en ese barco? Y claro, hoy en día está la teoría de la complejidad, que es todo este campo de la física que va detrás de eso, en búsqueda de esa respuesta. ¿Lo ven? Y así pasa por muchos sectores, le pasa a la física. La física debe ser un poquito más receptiva a las ideas de fuera de la física. ¿Sí? Por eso es importantísimo tener en cuenta esto cuando estamos resolviendo el problema. Van viendo. ¿Qué es lo que sucede ahora con oscilaciones acopladas? ¿Lo ven? Nos estamos metiendo en un camino oscuro de ecuaciones diferenciales. ¿Lo ven? Y aquí es donde está el misterio. El misterio misterioso son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esto asusta hasta a los matemáticos. ¿Sí? Yo les he contado, en las carreras de matemática, este curso es allá
En algunas universidades hasta opcionales. ¿Lo ven? Porque Frankenstein el nombre técnico es el monstruo de Frankenstein. Ajá. Le pide a Víctor Frankenstein que le prenda la luz en la noche porque va y le sale una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Lo ven? Ese es el terror que hay detrás de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. El terror está en el concepto de no linealidad. Entonces, es un camino muy sencillo de caer en la física no lineal. Y vamos a llegar ahí. Evidentemente, este tema de oscilaciones fue de las primeras ecuaciones que esta teoría nos tiró. Ecuación diferencial en derivadas parciales. Fue de las primeras que encontramos a través de estudiar oscilaciones. Y por eso vamos a pasar por donde asusta. ¿Sí? Voy a borrar ahora sí la pizarra. Hablemos de, entonces, oscilaciones acopladas. Y el spoiler es que vamos a llegar a la ecuación de onda. Y la ecuación de onda es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Sí? Ya hemos estudiado oscilaciones. Oscilaciones no es algo novedoso hasta ahora, ¿verdad? Entonces, el semestre anterior estudiamos oscilaciones. Ahí les dejo el link al curso del semestre anterior. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de oscilaciones acopladas. Entonces, para eso vamos a volver a la palabra ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, yo tengo lo que se llaman ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Sí? Ya esto hemos hablado un poquito. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos nuestros amigos los lagrangianos, a veces se nos ocurría o sucedía que quedaban las ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Sí? Entonces yo tenía una ecuación diferencial para X, una ecuación diferencial para Y, que venía del lagrangiano en aquel momento, ¿verdad? No sé, yo puedo tener X cuadrado más Y igual a 0, y aquí puedo tener X más Y igual a, no sé, de igual a 1. Entonces, ese sistema está acoplado. Porque entonces, la solución de este depende de la solución de este. Entonces puedo decir que es un sistema acoplado. En las oscilaciones me va a ocurrir eso.
voy a estudiar la influencia mutua de oscilaciones. El tema de oscilaciones ya se estudiaba desde antes de Newton. Las influencias entre las oscilaciones ya eran estudiadas, ya eso se sospechaba. Claramente la música tiene un papel aquí. En aquel momento a la música se le llamaba armonía. Entonces, el estudio de la armonía viene desde los griegos y en eso se hablaba de oscilaciones. Ya este tipo de fenómenos ustedes los experimentaban. El más común es cuando usted tiene dos instrumentos musicales. Si usted tiene dos instrumentos musicales, uno a la par del otro, no suenan el doble de fuerte. ¿Lo ven? Si yo tengo un piano a la par del otro, eso no suena el doble de fuerte. Yo puedo poner 20 pianos uno a la par del otro y eso no suena como 20 pianos. Entonces, las oscilaciones mutuas tienen algo más de fondo que debe poder explicar la física. Igual, en el coro pasa. 20 personas cantando no tienen la intensidad de 20 veces la voz de una persona. ¿Sí? Para eso tuvimos que inventar los amplificadores. Si no, los amplificadores no tendrían sentido, ¿sí? Todos conmigo. Pero fue Bernoulli, Daniel Bernoulli, en 1733, que dio cómo estudiar las vibraciones. Él dio la primera idea de vibraciones. Y por supuesto, 10 años después, él y Euler llegaron a lo que conocemos como la teoría de vibraciones. ¿Verdad? Para 1743, Daniel Bernoulli y nuestro amigo Euler llegan a la teoría. Que conocemos. Ya como un caso histórico, ¿verdad? Si quieren saber, Bernoulli son bastantes. Cuando ustedes hablan de la ecuación de Bernoulli, cuando ustedes hablan de ciertas ecuaciones matemáticas de Bernoulli, no están hablando, puede ser que no hablen del mismo Bernoulli. Realmente ellos eran dos hermanos y el hijo de uno de ellos. Entonces,
eran toda una tradición de bastantes matemáticos, los Bernoulli. Euler sí es el mismo. Solo hubo Euler en esta historia. Claramente nosotros vamos a empezar, ya esto la próxima clase, con un sistema discreto, antes de llegar a las vibraciones. Entonces primero vamos a empezar con un sistema discreto. No vamos a hablar todavía de sistemas continuos. Los sistemas continuos son los que nos van a permitir explicar las cuerdas. ¿Sí? Y con eso empezamos la próxima.